Pues vamos a hablar a esta hora de política, por eso nos conectamos en el Senado de la República con el senador Ariel Ávila. Senador, buenas tardes, casi noches, ¿cómo se encuentra? Hola, José Miguel, ¿cómo me le va? Buenas tardes. Y aquí sí, ya aquí en pleno debate de control político. Sí, señor, muchas gracias por atendernos. Senador, antes de entrar en materia, porque bueno, la cita hoy es para hablar de paz total, de todo lo que viene en el diálogo con el ELN, disidencias de las FARC. Yo quiero preguntarle sobre lo que sucedió hoy en la plenaria del Senado, específicamente con el anuncio que dio el partido ASI. Pues pareciera que los votos se siguen restando en el Congreso de la República y pues es un nuevo golpe que tiene el gobierno, un nuevo golpe a esa coalición de gobierno. ¿Nos sorprendió esa decisión? No, yo creo que pues para el mundo nuestro no sorprende la decisión, digamos, estaba más que cantada. Yo lo que le digo es, nosotros estamos en un Congreso que no va a aprobar ni a desaprobar muchas cosas. Esto está roto prácticamente a la mitad. Una coalición de gobierno relativamente fuerte de unos 30-35%, una oposición de un 35 a un 40% y luego un 15-20% gravitando para un lado y para el otro, donde hacer mayorías cualificadas es prácticamente imposible. Y lo que ya habíamos advertido, lo que yo había advertido de que esto no era por un tema electoral, sino que iba a ser de aquí en adelante, así va a ser. Hoy estamos en un debate de control político muy importante, pero hay muchos temas por debatir de leyes o reformas constitucionales, no se da. La comisión primera de Senado igual, se votó un aplazamiento de la contrarreforma a la salud y no se terminan los debates y no se terminan. Estamos en una parálisis impresionante. Yo esto ni cuando era analista o periodista había visto una parálisis semejante a esto, a lo que estamos viviendo hoy día. Uno pues de pronto ve, y usted que está ya, como usted dice, en ese mundo, en su mundo político, que ustedes se dan cuenta de las diferentes movidas, todo pinta que no está nada fácil el panorama, a pesar de esas reuniones que se dieron en las últimas horas, ¿no? Que se dieron con partidos políticos, con diferentes voceros, por ahí generó piquiña para algunos sectores la llegada de Roy Barreras del Reino Unido, quien es embajador hoy en día. Esos acercamientos como que están tratando de medio salvar o despejar ese panorama que parece un poco nublado, ¿no? Las mayorías que se hagan se van a hacer para determinadas reformas, pero no para todo el bloque de reformas. Digamos, es como lo que uno ve ahora en adelante en el Congreso. Sobre esta reforma, sobre esta reunión, sobre la reforma a la salud, no sé si se haya logrado la mayoría en Cámara, pero lo que uno prevé es que eso no cobija reforma pensional o reforma laboral, o si hay una coalición para la reforma pensional, eso no cobija la reforma a la salud. Esto es lo que los politólogos llamamos una vetocracia, es decir, una democracia vetada. Aquí todo se va a vetar. Vuelvo y repito, no se va a aprobar ni de un lado, no se va a desaprobar tampoco. Al otro lado es exactamente igual. Llegó la época de la vetocracia, un Congreso roto a la mitad, donde nada se mueve. Fukuyama, un académico, escribió un famoso libro de eso en Estados Unidos en la época del Obamacare, de hecho. Senador, ahora sí entremos en materia después de pues, este análisis político con los últimos acontecimientos que se han dado pues, allí en el Congreso. Queremos hablar con usted sobre el tema de la paz total porque es otro de los retos importantes que tiene el gobierno nacional. Dejamos a un lado el tema legislativo, que son proyectos, iniciativas, bandera del gobierno del presidente Gustavo Petro, pero otra de las banderas es la paz total. Hoy veíamos finalmente ese reencuentro de Lucho Díaz con su papá, Luis Manuel Díaz, y la familia, un encuentro que ha sido conmovedor, que ha tocado corazones, fibras de los colombianos. Y quiero hablar de ese papel que se viene ahora en adelante. La próxima semana, si no estoy mal, ya viene un nuevo ciclo de diálogo con el ELN, ya hay unas líneas rojas del gobierno nacional quien ha dicho hay que dejar de secuestrar, lista de secuestrados liberados y pues dejar de extorsionar o secuestrar para tener recursos propios. ¿Qué se le viene al gobierno en los próximos días y al ELN en materia de diálogo y acercamientos? Mire, en sentido estricto, hay una crisis que yo creo que la mesa no lo ha vivido porque estábamos en un receso, pero que es una crisis manifiesta, y es el ELN comete un secuestro, uno de los crímenes más repudiados por la sociedad colombiana, a una de las personas más queridas por la sociedad colombiana, que es un futbolista, o el papá del futbolista. Luego se da un paro armado en el Chocó y luego este fin de semana secuestran 6 personas en el departamento de Arauca.
la mesa no está rota, ni se ha levantado, ni nada, y luego viene en una semana, debería comenzar el nuevo ciclo. Y en ese nuevo ciclo, indudablemente va a estar el tema del secuestro. ¿Qué ha dicho el ELN? Ese tema no está todavía en discusión, porque aquí todo es bilateral, no es lo que diga una parte. Y el gobierno, pues presionado por la sociedad colombiana, dice, debemos discutir el tema del secuestro. Entonces esto va a llevar, si se comienza el ciclo, cosa que yo debería pensar que el gobierno debería ponerse un poco más duro, pero si se comienza el ciclo, pues va a haber una parálisis de varias semanas intentando abordar ese tema del secuestro, donde al final la conclusión va a ser que no hay una concesión unilateral, que todo es bilateral y por tanto nada va a pasar. Eso es prácticamente lo que... Entonces, esta parálisis es muy grave por un tema de cronograma del proceso. Cualquier retraso hace imposible que se firme el acuerdo de paz en este gobierno. Claro. Oiga, senador, yo quiero ponerle también sobre la mesa porque es que ahorita la presión y la situación es totalmente diferente a cuando inició el gobierno y a cuando inició nuevamente estos diálogos, porque es que el gobierno ya no solamente va a entrar a hablar con el ELN, sino también es la aprobación, el respaldo, lo que dice Colombia, porque ese también es otro problema que tiene el gobierno nacional y es, obviamente, si el gobierno no toca ese tema sobre la mesa, no se llega a un acuerdo sobre esa mesa, va a haber rechazo por parte de la sociedad, de los sectores, porque es lo que hoy están pidiendo pues, los ciudadanos, los habitantes de este país. Mire, a ver, yo creo que después del secuestro queda claro que el gobierno está sin aire político para continuar la mesa de negociación como si nada y para avanzar en compromisos con la guerrilla del ELN. El ELN tiene que entender que si no le da una bocanada de aire, no hay cómo esto salga bien, porque el problema no es que la mesa esté deslegitimada, pues será un proceso de una mesa, sino que todo el proyecto de paz total está deslegitimado. Y la legitimidad, o lo poquito que le quedaba de legitimidad al ELN, lo está gastando totalmente. Entonces, yo vuelvo y repito, el ELN tiene que entender que si no da algo más de la liberación del señor Luis Díaz, que menos mal llegó sano y salvo, el gobierno no va a tener cómo hacer que no haya pasado nada. Es decir, va a ser muy difícil arrancar esto como si nada. Y aún más difícil que la sociedad colombiana acepte cualquier acuerdo regional que se dé en esa mesa de negociación. Claro. Oiga, senador, y algunos sectores políticos dicen, bueno, ese es el plan A del gobierno nacional, el diálogo que va avanzado, esa mesa, estos ciclos de diálogo con el ELN, pero el plan B ha sido el acercamiento con las disidencias de las FARC, pero las disidencias dijeron, nosotros suspendemos estos diálogos mientras que nos reunimos y tomamos algunas decisiones. Plan A y plan B parecieran, según algunos sectores, según algunos habitantes de este país, que se están como embolatando. Lo que pasa es que la negociación con el ELN tiene una agenda, tiene un cronograma, tiene un método, es decir, es una negociación que está en una crisis profunda, pero pues que se ha avanzado como nunca antes en cualquier tipo de las 10 negociaciones que ha habido con ese grupo guerrillero. En el cambio con las disidencias es que no hay nada, hay una, pues sí, había una mesa, pero digamos, no hay método, no hay cronograma, no hay nada, es decir, yo diría que el plan A está en crisis, el plan B, hoy por hoy, difícilmente uno puede decir que existe. Ese es el tema con el tema de las disidencias, es decir, ahí sí es que no hay ni agenda ni cronograma, esa sí es una verdadera crisis profunda, porque no hay que recomponer porque no había nada, no hay que reconstruir porque no había nada construido, es como destruir el primer ladrillo que se pone. Entonces, ahí la crisis es mucho más profunda. Senador, pues muchas gracias por estar con nosotros como siempre aquí en Caracol Ahora para entender un poco de lo que sucede en nuestro país, estas iniciativas no solamente legislativas, sino también políticas públicas que busca implementar el gobierno del presidente Gustavo Petro. Muchas gracias. Un abrazo, mil gracias.